buenas noches. Bienvenidos a la hora de opinar. Yo soy Mario Campos, en nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio que estará unos días fuera. Le doy la bienvenida y arrancamos. Le adelanto y vamos a platicar de migración un poquito más adelante con Leticia Calderón. Vamos a platicar con Manelich Castilla sobre el tema de la Guardia Nacional, lo que viene en ese proyecto clave para el presidente López Obrador. Pero arrancamos, como cada semana, con esta mesa hoy para discutir sobre la polémica que provocó el presidente López Obrador, la relación del presidente con los medios, desde la mañanera del viernes pasado con Jorge Ramos. En fin, lo vamos a platicar y saludo aquí en la mesa y le doy la bienvenida a los tres colaboradores que me hacen el favor de acompañarnos. Primero a Paula Sofía. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Buenas noches. Mario, chicos. La costumbre, ¿verdad? La costumbre. Muy bien. También está con nosotros Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Bravo, regidor. Muy buenas noches, Carlos? ¿cómo están? ¿Qué tal? Contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, arrancamos, si les parece, con la conversación. Yo creo que ha sido una semana, por decirlo menos, compleja para el presidente López Obrador en su relación con la prensa, que yo creo que arranca esta última etapa, digamos, con la presencia de Jorge Ramos en la mañanera, luego la declaración del presidente López Obrador el día de ayer sobre donde dice pues, que son prudentes los periodistas que están ahí, que si no ya saben lo que sucede, y entonces se refiere a que es la gente, no es él. Y hoy todavía por la mañana el propio presidente López Obrador dice algunos malinterpretaron y cita a Lerdo de Tejada y dice la prensa corrige a la prensa. A ver, ¿cómo están viendo todo este tema? Bueno, si quieres empiezo yo. Yo solo daría un pasito para atrás y diría que esto empezó antes, empezó el jueves con la declaración del presidente que también luego salió a corregir, a decir que había sido malinterpretado respecto a que sería bueno que Reforma diera a conocer cuál fue la fuente que le filtró la carta que envió al rey de España con motivo del 500 aniversario y la disculpa y tal, ¿no? Entonces yo creo que sí son, digamos, ya son varias al hilo. Y si nos vamos para atrás, está lo de prensa conservadora, prensa sí. Entonces, este último episodio, digamos, creo que empieza ahí con lo de Reforma y las fuentes. Y bueno, a reserva de lo que pase mañana, de ponerlo en una cierta dimensión. Creo que los actos del presidente son sobre todo actos retóricos. Aquí no ha habido ningún intento de censura, digamos, legal. No ha habido ningún intento de utilizar los recursos públicos para castigar a medios críticos. Estamos hablando de una cosa distinta a la que ocurría antes. Me parece importante hacer esa precisión, pero me parece importante también decir que el presidente está utilizando sus conferencias en la mañana como una tribuna, digamos, para hacer política. Él mismo lo dice, para ejercer su derecho de réplica. Aunque en cierto sentido me parece que va más allá, también manda mensajes políticos, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador siempre ha tenido problemas para relacionarse con la prensa crítica, digamos, con la disidencia, no en el sentido de censurar, sino en el sentido de admitir la legitimidad de puntos de vista contrarios. Cuando él ejerce su derecho de réplica, como él lo llama, normalmente lo que hace no es, digamos, contraargumentar respecto a una información o a una opinión, sino descalificar al emisario, ¿no? Con estos epítetos que tú ya recordabas, prensa fifí, conservadores, son un partido de oposición, ¿no? Que constituye una cosa diferente al hecho de contraargumentar o decir esta información es falsa por estas razones, estos datos. Y en el caso particular del episodio con Jorge Ramos, creo que es muy interesante porque lo que hizo Jorge Ramos fue simplemente ser Jorge Ramos. Jorge Ramos ha sido así no nada más con López Obrador, sino con otros presidentes mexicanos, con presidentes en el extranjero también. Y bueno, el estilo periodístico de Ramos es un periodismo de confrontación al cual ciertamente no estamos muy acostumbrados en México. Pero lo que hizo Ramos fue decirle al presidente, los datos que usted está dando están mal. De acuerdo. Y todos los especialistas que han revisado los datos después han dicho, Ramos tiene razón, las gráficas que presenta el presidente en la mañana subreportan en cerca de 20% lo que después el nivel de los homicidios. Pablo. A ver, yo creo que primero hablaría como en contexto de las mañaneras como instrumento. O sea, creo que es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Es una marca distintiva de este sexenio, es el tema de la mañanera como instrumento de comunicación. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, celebro que existan estos espacios en los que puede ir cualquiera, también a preguntar cualquier tipo de cosa, y creo que ahí pues la chamba de reflexión de los periodistas de para qué están usando la mañanera,
pues sería importante. A mí me gustó que fuera Ramos, me gustó porque creo que eso es lo que se tiene que hacer, ir a confrontar con tus datitos y hacer tu tarea y no sé qué. Y así como hay ahorita gente muy indignada por, es que solo van los vendidos y los chayoteros, pues yo tampoco veo a los grandes medios yendo a hacer su tarea y a contrarrestar datos. Las dos veces que ha sucedido, que es en este caso de Ramos y cuando fue el agente de Animal Político a verlo de los funcionarios de Pemex. Nayeli Roldán. Cuando fue Nayeli Roldán, son dos casos en los que puedes decir que el presidente dijo, no sabía, corregimos, investigamos. Lo que yo tengo entendido es que después de que estuvo Ramos, se mandó llamar a todo el gabinete de seguridad y se pusieron a revisar las cifras. No hubo un tema de decir, vamos a desconocer, se pusieron a revisar las cifras, se pusieron a hacer números para ver si efectivamente lo que decía Jorge Ramos estaba bien o estaba mal. Creo que es un instrumento que podría ser utilizado para más cosas. No me gusta, si yo pudiera cambiar algo, me gustaría que fueran más preparados los periodistas y que fueran a algo más. Creo que ya se volvió un círculo muy perverso en el que los periodistas de oposición van a ver en qué se equivoca el presidente. Y el presidente va a confrontarse. Periodistas, y el presidente, sí. Porque no sé si llamarlos de oposición, digamos. Y el presidente va a confrontarse con los periodistas. En realidad no van ninguno de los dos a buscar información y a generar contenidos o a utilizar las mañaneras como un mecanismo de generación de contenidos. Es un mecanismo de generación de opiniones, de alarma, de cortar pedacitos, de editar pedacitos de la mañanera de un lado y del otro para decir que estuvo muy bien o que estuvo muy mal. Creo que es más bien el mal uso, o sea, no mal uso en el sentido de, deberían de haber un manual para usar la mañanera, pero sí en el sentido de decir, es un instrumento muy mal aprovechado por los dos lados. Bueno, yo creo que los que deberían fijar el nivel de exigencia son los medios de comunicación y los periodistas. En ese sentido, creo que todos estos episodios nos dan cuenta de una novedad radical de la conversación pública en México, que es su democratización. O sea, se está democratizando la conversación pública, se está abriendo, por un lado, entre los periodistas y el presidente, y por otro lado, la interacción que hay en las redes sociales con sus excesos para los dos lados. También se evidencia... A los dos lados, aunque no es lo mismo el poder de la presidencia, digamos, que... La prensa tampoco es manca. No, pero en las redes, digamos. Sí, pero ahí... O sea, el cañón que tiene el presidente de la mañanera no lo tiene nadie más. Bueno, los medios de comunicación tienen un cañón bastante potente, están al aire todo el rato. O sea, una nota Reforma, no le... A ver, Mario, los medios de comunicación son un poder y también se tienen que hacer cargo de eso. Pero ¿estás de acuerdo que un poder que orienta tiene más poder que cualquier primera plana? Una mayoría tiene, claro, esa es la definición de democracia, que la mayoría tenga poder. Por eso digo que hay una democratización del espacio público. Hay, en segundo lugar, una evidencia de la baja calidad de la conversación pública. A mí me sorprende mucho cómo no se respeta la literalidad de las palabras. No solamente que se malinterprete al presidente, sino que no se ven las frases completas. Me parece que Jorge Ramos hizo el ridículo al irse a tirar al piso a decir que nadie va a revelar sus fuentes, quién sabe qué, usted pidió. Si uno revisa la frase cuidadosamente, dice, sería interesantísimo que se supieran cuáles son las fuentes. No vamos a obligar a nadie a revelarlas, es un derecho de los periodistas del secreto profesional, pero sería muy interesante saber por qué hay algunas repercusiones. Y eso es cierto, sería muy interesante. Yo creo que como analistas aquí tenemos que decirlo, es diferente si se filtró en España, en la Cancillería, en la Oficina de Presidencia, tiene consecuencias diplomáticas, políticas, puede hacer al Reforma parte del juego de alguien más. Interesante sería, vamos, y creo que es de mala fe, creo que se implica que Ramos no vio esa parte de la conferencia para decir que el presidente estaba presionando. En ese sentido, si van con lo que dicen los titulares y con eso a protagonizar, a interrumpir, a no respetar las reglas de una conferencia de prensa, si eso se hace... Las reglas de una conferencia implican que se puede preguntar y repreguntar. Claro, pero para eso hay que dar la palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Pero no se la dio el presidente a Ramos? No, pero estaba explicando y lo interrumpió. ¿Cuántas veces les gusta? 6. Pero no es parte de la dinámica. No era un debate, era una conferencia. Pero el presidente, luego han dicho, miren, que bien reaccionó el presidente. Hay que ver, pues claro. Quizá parte del problema es que hacen falta más repreguntas, ¿no? Ajá, ahora, bueno, creo que también, por otro lado, es de cuestionarse el periodismo de filtración. Sí es cierto que existe el derecho a la secrecía de las fuentes, pero hay un debate en el periodismo, esto lo debe saber perfectamente Carlos, que enseña periodismo, sobre si debe ser la norma
o la excepción reservar las fuentes. Si es un derecho que se gana con el ejercicio del rigor en la información o si eso tiene que hacerse siempre. Pero es la discusión sobre si el periodismo usa fuentes secretas o no, o es la discusión sobre si el poder político puede pedir las fuentes. Pues es que no se pidieron, pero yo creo que un periodismo disciplinado, riguroso, en la mayor parte de las ocasiones, salvo cuando la necesidad se lo impida, tiene que poner de frente sus fuentes, ¿no? A ver, sí, no, yo estoy de acuerdo. A ver, déjame retomar una cosa que decían ahorita de las mañaneras como espacio, digamos, dices tú, de democratización de la información o como espacio utilitario, digamos. Yo he visto esta semana tres notas que cuestionan al presidente que salen de las mañaneras. Una es la nota de Animal Político cuando dice programas que se anuncian, después cuando se pide información por transparencia no existe el documento. Dos, el tema de los homicidios que ya apuntabas, que los datos que se presentan en las mañaneras después no corresponden con las propias cifras oficiales. Y tres, la de hoy con el tema de las gasolinerías, donde se reporta ayer las más baratas y hoy varios medios dicen, pues algunas de las más baratas ya están cerradas incluso desde hace meses. Es decir, que ya no solamente es el ejercicio de amplificación de lo que decía el presidente, que me parece que para el presidente era muy bueno, sino que empezamos a ver ya un ejercicio más periodístico, de contraste y conversación. ¿Cómo están viendo eso? Bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, nada más quiero hacer una precisión. A mí me parece muy importante lo que dice Gibran sobre citar las frases completas y evitar, pero en ese sentido me parece que hay que recordar la respuesta completa que dio el presidente López Obrador a Jorge Ramos. Y la respuesta que dio además con el tema de las filtraciones. En efecto, al final de la respuesta el presidente dijo, pero también si no quieren, no es su obligación, es su derecho a mantener su fuente. Antes de decir eso, el presidente dijo que en aras de la transparencia, porque todos estamos obligados, ¿no? La obligación de transparencia nada más es del gobierno o de todos, en particular de los medios. Para mí los medios son organismos de interés público, o sea, y se tiene también que cumplir con una ética, no debe haber privilegios. ¿Por qué no se revela la fuente? O sea, antes de llegar al punto de que es su derecho mantener la confidencialidad de las fuentes, el presidente se dedicó a atacar ese hecho. Es decir, que no había ética, déjame terminar, que todos estábamos obligados y que no debía haber privilegios. Entonces yo creo que ahí también el presidente dice, la transparencia es regla de oro en la democracia. Yo creo que en la democracia y en el periodismo la regla de oro es el derecho a proteger la confidencialidad de las fuentes. Y si hay un caso que ilustra perfectamente bien eso, es justamente todo el escándalo que provoca ahora algunos de los cargos que le están tratando de fincar a Julian Assange, precisamente por haber tratado de proteger a su fuente, que en este caso era Chelsea Manning. Entonces yo creo que aquí el debate no es si el periodismo de filtración es bueno o malo, el debate es el derecho inalienable que tienen los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes. El tema de interés público, digamos, que en ese caso era la carta. Porque el efecto es, si no proteges este derecho, creas un efecto de silenciamiento y de escasez de información que va en contra del interés público. Yo creo que en este caso hay matices. Hay una diferencia entre revelar secretos de seguridad nacional y revelar quién filtró una cartita con un embajador que si tú revisas las consecuencias que tendría que se supiera quién filtró esa carta. Yo no veo a nadie yéndose al bote. Pero yo nadie no veo volvería a pasarle una carta a un diario, pues. Oh, sí, porque ¿qué es lo que cuáles son las repercusiones? En el caso de Julian Assange, ¿lo entiendes? Bueno, porque revelaron secretos. Que corra el que filtró la carta, ¿o no? Claro, pero hay medias tintas. Es una cosa a la que te arriesgas con ese tipo de cosas. Pero bajo la confianza de que no se va a revelar. Claro. Es decir, que la filtró bajo la consigna de que no se va a revelar, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, si se quiere abonar a la transparencia de la conversación pública, podría decirse genéricamente salió de México, salió de España, salió de la Cancillería, salió de la Presidencia. No tiene por ejemplo, por qué reformarse. a ver, ahora no me interrumpas tú. Yo creo que aquí hay un problema. En el planteamiento de Carlos se habla del derecho como si fuera un absoluto, del derecho al secreto profesional. Y en la democracia, si algo es característico, es que no hay derechos absolutos. Ni los tratadistas más fundamentalistas del derecho a guardar la identidad de las fuentes, como José Luis Cebrián, que además es empresario de medios, ni los tratadistas más fundamentalistas lo consideran un derecho absoluto. Hay, de hecho, muchos casos en que ha entrado en conflicto con el derecho a la información, porque la información que se reserva en algunos casos es de interés público. Entonces eso tiene que verse en cada caso y tiene que discutirse. Aquí lo trató particularmente Jorge Carpizo, yo creo que con mucho tino, tiene un texto sobre la ética, la política y los medios, y se asienta eso, que los medios tienen que hacerse cargo también
de que son un poder. El diario Reforma es un poder y es un poder grande. O sea, no... Bueno, es un medio de comunicación que pone temas. Que tiene mucho poder. Que es a lo que aspira. Que representa una parte de la oligarquía mexicana, que representa intereses y que tiene una línea editorial que es una línea política ¿Pero la carta también. era real o no era real? Que es una línea política también. Yo no sé. No sé lo si que dijo Ramos es real o no es real. Claro, porque... Digamos, parte de la discusión también es esa, si la información que estamos discutiendo es real o no. Y la segunda cosa, sí, también hay que poner matices cuando se habla de que se desmiente al presidente. No es cierto lo que dice Carlos de que se haya dicho que las cifras no eran las cifras oficiales. Lo que pasa es que hay distintas métricas oficiales. Esta es una métrica interinstitucional. Se puso de contraste con otra métrica. ¿Cuál es la diferencia? Que no se consideran las fosas que se descubren cada día. Pero hay 20% de diferencia de muertos. Por eso, representado por las fosas principalmente. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Si uno está midiendo la violencia, pues esa es violencia del pasado, ¿no? No sabemos qué tan pasado, pero hay un debate ahí sobre la métrica y podría haber un debate más con la métrica de INEGI. Entonces, ese debate hay que darlo con toda seriedad. No se está falseando información. Hay un contraste de métricas que quieren medir distintas cosas, que sirven para distintas cosas, en este caso al Gabinete de Seguridad para coordinar acciones cada día, claro, y que tiene su propia lógica. El tema es si se presenta ese dato como un indicador de éxito de la estrategia o no. Correcto. Es decir, entiendo lo que dices, una cosa es el reporte interno diario de cuántos muertos tienen registrados, que el gobierno decidió utilizar ese dato como un indicador, pero si se presenta como indicador de éxito y luego hay otros datos oficiales que muestran una historia diferente, por supuesto que es relevante, como dices, tener un debate sobre ¿qué métrica? Mira, porque incluso el presidente dijo, lo tenemos bajo control, estamos revirtiendo la tendencia. Y ahí es cuando Ramos dijo, eso no es cierto, los datos del sistema, del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública dicen lo contrario. Entonces, ahí no estaba nada más disputando los datos, estaba disputando la interpretación que estaba dando el presidente de los datos que él estaba usando, que subreportan. Ahora, a mí me parece muy importante entrarle al tema del derecho, ¿no? Y para esto me voy a permitir, mira, yo creo que cuando hablamos de derechos, más allá de la filosofía o la retórica, podemos remitirnos a lo que dice la ley. Y en el tema particular de la protección a la confidencialidad de las fuentes, la Constitución de la Ciudad de México dice en su artículo 7, las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En la Constitución de la Ciudad de México, deja de terminar. Cuando se impugnó este artículo ante la Suprema Corte, la Suprema Corte falló diciendo que no, que el artículo se sostenía porque la salvaguarda del secreto profesional en beneficios de periodistas está enmarcada en el contexto del derecho a la libertad de expresión. Sí. Entonces, esta práctica particular forma parte consustancial del derecho a la libertad de expresión, según la Corte y según la Constitución de la Ciudad de México. Creo que una de las cosas, uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahorita en términos de comunicación, porque yo sí veo un problema en entrar a ciclos de 24 horas en los que hay drama de un lado, drama del otro, porque todo el mundo ve el pedacito de video que quiso ver y en 24 horas volvemos a empezar. Yo ya lo veo como una deficiencia de comunicación de temas más sustantivos, como entrémosle al tema de si estamos midiendo bien lo que estamos midiendo o si se están solucionando de verdad los problemas de fondo, etcétera. Creo que en esa estridencia, parte del tema que es una sobrelectura de las palabras textuales que se están haciendo en cada mañanera. Eso pasó con el Ya me cansé de Murillo Karam, que hubo una lectura textual, o el Ya sé que no aplauden de Peña Nieto, que tenían un contexto, pero que en la reacción nos quedamos con las palabras textuales. Sí, el tema es que como la mañanera es diario, esto pasaba una vez cada vez. Esto pasa todos los días. Creo que ya estamos haciendo nosotros mismos en las redes, porque esto yo creo que ya pasa del periodismo. Ya es todos los ciudadanos que viven del debate público. Yo creo que todos aquí salimos de aquí y la cantidad de rechiflas, aplausos que recibe uno que es un simple mortal todos los días es brutal. Eso también está pasando porque hacemos una sobrelectura de las cosas. Y es una sobrelectura de un lado y una sobrelectura del otro. Están pidiendo que revelen las fuentes. No, dijeron que sería muy interesante y que en un ejercicio de ética periodística, pues dentro de la ética periodista también podría venir que revelaran una fuente. Ah, no, le están obligando. No, tampoco se les está obligando.
Y del otro lado igual, ¿no? También cuando llega a decir ciertas cosas que dices, híjoles, es una declaración muy desafortunada. Del otro lado Como también ya hay una saben qué les lectura. puede pasar. También hay una lectura de decir, no es cierto, es que no dijo eso. Pues no, es que sí dijo lo que dijo, ¿no? Pues me parece muy interesante el tema, naturalmente dará todavía mucho material. Vamos a ver esta difícil, compleja, natural relación entre los medios y los actores políticos. Pablo, muchas gracias. Gracias, Gira. Me quedaron 100 cosas que decir, pero está bien. Seguro, pero ya sabes que el tiempo es un tirano aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la doctora Leticia Calderón para platicar del tema de la migración y más adelante de la Guardia Nacional. Así que quédese que tenemos mucho más que contarle aquí en La Hora de Opinar. Ya volvemos.